¿Está bien separarme de padre de mis hijos y casarme con un hermano en Cristo que comparte la misma visión que yo tengo? Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me manden. Pueden mandarme la pregunta que sea acerca del liderazgo, de Dios, de la Biblia, de la iglesia. Me pueden mandar las preguntas a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Y una vez por semana yo leo las preguntas que han entrado. Algunas no alcanzamos a leer todas, pero leemos algunas de las preguntas que han entrado y yo intento contestar las preguntas a la luz de la palabra de Dios. La primera pregunta, la que acaba de entrar, es una pregunta que dice así: hola, buenos días, me siento confundida, asisto a una iglesia donde siento que me leen los pecados. ¿Cómo puedo encontrar una iglesia para congregar? Buena pregunta, buena pregunta. Hay varias cosas que podría estar pasando y la respuesta depende de cuál de todas está pasando. Puede ser que tú estás en una iglesia muy legalista. Puede ser que te están cayendo y metiendo condenación en vez de ayudarte a superar los pecados que tienes a la luz del Evangelio. Si no están usando el Evangelio y la gracia de Dios para ayudarte a salir, y claro, siempre con el temor de Dios, pero con la gracia y el Evangelio para ayudarte a salir de tus pecados, y si solo te están cayendo encima y haciéndote sentir como una mala cristiana y llenándote de condenación, puede ser que estás en una iglesia que no tiene una buena doctrina del Evangelio, de la gracia. Ahora, es difícil decir porque muchas veces cuando yo peco, cuando pecamos, sentimos, cuando alguien nos corrige, sentimos que nos están cayendo, que nos está condenando, cuando en realidad esa es una reacción de nuestra carne que quiere seguir pecando. Entonces nos ofendemos con la persona que nos está corrigiendo y en vez de aceptar la corrección, sentimos que nos está condenando. Entonces, yo pensaría muy bien si yo fuera tú antes de cambiarme de iglesia, especialmente si es porque te están corrigiendo y exhortando. Si te están corrigiendo y exhortando, mejor escuchar a la corrección. Mejor, si es por la palabra de Dios que te están corrigiendo, mejor escuchar a la corrección y mejor hacer caso a lo que te están guiando a cambiar, si está de acuerdo con la palabra de Dios, para que ellos puedan guiarte, los líderes en tu iglesia pueden guiarte a superar los pecados, a vencer los pecados que tienes en tu vida. Y ahora, si estás muy segura que es mala doctrina y que te están guiando mal y que no es guiarte con el Evangelio y con la gracia de Dios, entonces ese es otro asunto. Pero yo te aconsejaría estar bien segura que es por guía no bíblica que está cambiando de iglesia y no solo porque te están guiando a dejar tus pecados y te incomoda la corrección. Gracias por esa pregunta. Era una buena pregunta. La próxima pregunta es esta. Me gustaría tener información sobre el tema hombres asumiendo su sacerdocio. Si lo tienes desarrollado y me lo puedes facilitar, te estaremos agradecidos eternamente, hermano. Y gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Hay dos vías en que uno podría ir con esa enseñanza. La frase hombres asumiendo su sacerdocio no es una frase bíblica en el sentido de que no se encuentra esa frase por lo menos lo que yo he visto en la palabra de Dios. Me imagino que está refiriendo a uno de dos temas. Uno quizás es el sacerdocio de todos los santos. El primero de Pedro 2, verso 9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puede ser que está pensando en esos términos de que todos los creyentes somos sacerdotes, en el sentido de que todos tenemos acceso a Dios, acceso directo. No tenemos que ir a través de ningún otro ser humano, excepto a Jesús. A través de Jesús, el Hijo de Dios, nosotros tenemos acceso directo al Padre. Entonces, no tenemos sacerdotes, somos todos
sacerdote con acceso al Padre y podemos interceder y acercarnos al trono de la gracia. Si quieres un tema así, yo no tengo uno, pero recomendaría ese pasaje de 1 de Pedro 2 y también los pasajes de Hebreos donde hablan del acceso que tenemos para acercarnos al trono de la gracia a través de Jesús. Y si estás hablando por el otro lado de la idea de que el hombre es la cabeza, el líder de su hogar, es el que guía espiritualmente a su hogar. Si a esto estás refiriendo, no tengo en sí no, es cierto, tengo el libro de Un matrimonio formado por el Evangelio, y en ese libro yo hablo mucho de el hombre asumiendo su rol, su papel de liderazgo en su familia. Entonces te animo a que descargues el libro Un matrimonio formado por el Evangelio aquí en pazcondios.com, y ahí puedes, es un libro que regalamos gratuitamente, y ahí puedes encontrar mucha enseñanza acerca de ese mismo tema. Ok, la próxima pregunta. Quiero saber dónde estás. Vivo en Barcelona. Y después dice de dónde es la persona que escribió esa pregunta. Puede hacer videoconferencia contigo. Entonces es una buena pregunta si podemos hacer una conferencia por video, y la verdad yo estaría más que dispuesto a hacerlo. El único factor que limita esa comunicación, ese tiempo. Me imagino que tú también tienes compromisos, y yo por mi lado tengo compromisos, pero si pudiéramos, yo estaría más que dispuesto, y después de ese programa te mando otro mensaje, y también he pensado, y a ver, si te gusta esa idea, ponlo en los comentarios del video, si le gustaría hacer una sesión en YouTube, un video en vivo. Podríamos intentar eso también, porque esa es una facilidad que tenemos, y así tener algo parecido a una conferencia en vivo con todo lo que quisieran participar. Entonces pon en los comentarios si quieren yo creo que lo llaman live stream en YouTube, y así podemos hablar en tiempo real con los comentarios y video en vivo. Pero me avisan si eso es algo que les interesaría. La próxima pregunta. Yo leo la Biblia. ¡Qué bueno! Mañana va a salir un video de los comentarios pequeños que hemos empezado a hacer en YouTube, aquí en ese canal. Y voy a hablar de ese tema. Ya lo grabé hoy, y voy a hablar, si Dios quiere, de ese tema de leer la Biblia. Es súper importante. Entonces, yo leo la Biblia y me gustaría saber más. Excelente. ¿Cómo saber más de la palabra de Dios? La mejor forma de saber más de la palabra de Dios es de leer más de la palabra de Dios. Y si te puedo dar una recomendación, es de tomar un libro, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Es un excelente libro para hacer practicar lo que voy a explicar, y leerlo de principio a fin, así, si quieres, a través de varios días o semanas, como sea, leerlo todos los días, un capítulo, 2 o 3, lo que puedes leer todos los días hasta que llegue al fin. Y una vez que llegue al fin, el día siguiente, empezar desde el principio. Y si tú lees ese libro, el Evangelio de Juan, por 3 meses, todos los días leyendo, y cada vez que llegue al fin, regresando al principio, leerás el libro varias veces, y cada vez que lees llegarás a ver más de lo que viste la última vez, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, dice en Hebreos 4. Entonces Dios nos habla cuando leemos la palabra, y más que la lees, más que aprendes. Entonces la mejor forma de saber más de la Biblia es de leer más. Leer la Biblia más. La próxima pregunta. Yo tengo 3 hijos con el padre de mis hijos, y no estamos casados. Él viene de un matrimonio católico, y yo soy cristiana. Hace más de 1 año me bauticé y tengo hambre y sed de Jesucristo. ¿Está bien separarme del padre de mis hijos y casarme con un hermano en Cristo que comparte la misma visión que yo tengo? Y continúa con más detalles que, en resumen, no viven como pareja, no viven en intimidad, viven como madre y padre. Déjame darte
unos principios grandes de la palabra de Dios acerca del matrimonio y las relaciones íntimas. Primero, el matrimonio para siempre. En Mateo 19, Jesús dice, Dios une a dos personas en el matrimonio y no hay que deshacer esa unión. Dos, vivir juntos, o sea, en intimidad y compartir una vida íntima fuera de matrimonio es fornicación. Y esto es contra la voluntad de Dios. Y tres, uno no debe casarse siendo cristiano con una persona que no es cristiano. Eso es entrar en un yugo desigual. En Corintios, Pablo habla de el yugo desigual y ese es un gran yugo desigual, entrar en un matrimonio con alguien que no comparte tu fe en Jesús. Entonces, en tu caso es un poco diferente. No están casados, entonces no es de divorciarse o no. Están viviendo juntos, pero no en una vida íntima. Y entonces, si él no comparte tu fe, según la palabra de Dios, no es una opción casarte con él. Para empezar. Dos, no tienes que, si no están viviendo en intimidad, si hay cero intimidad, no están pecando en ese aspecto, lo único que pasa es el testimonio tuyo no es lo que debe de ser. Porque estás viviendo con un hombre que no es tu esposo. Y la realidad es que aunque no vivan como pareja, si viven juntos, da el testimonio al mundo que están viviendo juntos. Y todos dan por sentado que están viviendo en impureza. Y eso no es un buen testimonio para un cristiano. Quizás lo mejor para ti, porque no es un derecho humano casarse, no es algo que Dios ha prometido que todos vamos a poder casarnos. Y en esta situación, tú tienes hijos con una persona que no es tu esposo y no puedes casarte con él porque no es cristiano. Y seguir viviendo juntos da un mal testimonio. Pero abandonar al padre de tus hijos, que está siendo padre para tus hijos, tampoco no es lo mejor para tus hijos. ¿No sería mejor buscar vivir aparte, pero dejar que él sea el padre de sus hijos y que vivan separados, pero que él siga siendo el padre de sus hijos? Y déjeme decirte que hay que escuchar la guía del Espíritu Santo, leer los textos que tienen que ver con este tema, Mateo 19 y 1 de Corintios 7, Hebreos 13, 1 de Corintios 6 y todos los textos que tienen que ver con matrimonio y fornicación. Y haz tu estudio. Busca la guía de Dios en su palabra, según el Espíritu Santo, para tu caso. Y después viva como Él quiere que vivas. Y si eso es vivir como una persona soltera para la gloria de Dios, pues no hay pena en vivir como soltero para la gloria de Dios. Pregunta a Jesús, pregunta al apóstol Pablo si se puede. Entonces sigue la guía de Dios, pero vive en pureza y vive de una forma que des un buen testimonio al mundo también. La próxima pregunta. Una amiga está casada, pero tiene años separada de cuerpo con el esposo. Tiene otra pareja. Ella dice que no se divorcia porque no ha encontrado en la Biblia donde diga que se puede divorciar y luego volverse a casar con otra persona. Hay una cita bíblica que diga que sí lo puede hacer. Buena pregunta. La Biblia aclara que el matrimonio es cuando Dios une a dos personas en un solo cuerpo y no hay que separarlos. Mateo 19. Y que volverse a casar es quebrar la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Jesús en el libro de Mateo, tanto en el 19 como me parece que en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 31 y 32. Mateo 19 abre una puerta para una persona que tiene un esposo que está viviendo en adulterio y que ha abandonado su compromiso matrimonial. Porque si lees Mateo 19 del 1 al 9, uno puede llegar a la conclusión que Jesús dice no puede volver a casarse a menos que el divorcio haya sido por fornicación.
Eso sería el caso en esa circunstancia. Pero si uno busca, por ejemplo, en Marcos 10, del 1 a 12, cuando en ese relato de la misma enseñanza no incluye esa frase, salvo en caso de fornicación. Entonces, yo no creo que es que uno tiene que divorciarse y volverse a casarse a fornicación. No creo que necesariamente es la voluntad de Dios tampoco que si el matrimonio está quebrado por la fornicación, si se divorcia, no es necesariamente la voluntad de Dios que se vuelva a casar. Yo creo que en Mateo 19 Jesús deja la puerta abierta para que uno pueda hacerlo, pero no es ni un mandamiento que lo tiene que hacer, y mucho menos que si se puede reconciliar con su esposo, eso sería muchísimo mejor, porque esta es la unión que Dios ha hecho. Entonces, mi consejo para su amiga es que busque un consejero cristiano en su área, en su iglesia, alguien que le puede dar buenos consejos, otra mujer de preferencia, que le puede dar buenos consejos y que le puede guiar a la luz de la palabra de Dios, si es posible, para la reconciliación de su matrimonio, porque eso es lo que más glorificaría a Dios. La siguiente es una pregunta triste. Dice, tengo un problema, hace 5 meses estoy separado de mi concubino. Digo así porque nunca nos casamos, éramos una familia unida y feliz hasta que él se cansó y decidió hacer su vida. Ayer me confesó que conoció a alguien con la cual está saliendo. La verdad que me rompió el corazón. Creo que por según ves, ya no puedo más. Es muy difícil esa situación. Me imagino, es una tragedia en el corazón de uno. Pero la pregunta es buena. Si nunca nos casamos legalmente, él puede hacer su vida sin problemas o delante de Dios está en falta. Buena pregunta. Porque ahí es donde encontramos el problema, el resultado de lo que es vivir en unión libre. Que no está el compromiso del matrimonio. Y no es lo mismo. Y por algo Dios ha puesto ese mandamiento de no vivir juntos, de no compartir una vida íntima hasta que se casen. Que todo lo que es la vida íntima es para el matrimonio. Y cuando no obedecemos a Dios, inevitablemente traemos dolor y quebranto y tristeza a la vida. Y yo cuánto lo siento por usted y por su familia, pero la realidad es que si no están casados, entonces no tienen el compromiso y sí, la naturaleza de esa relación es que en cualquier momento cualquiera de los dos pueda buscar su propio camino, puede salir, puede buscar otro y no está rompiendo un matrimonio. Ahora, tú me preguntas si él está bien delante de Dios porque está con otra persona, y la respuesta es no está bien delante de Dios. No, porque a menos que se haya casado con esa persona, están viviendo en fornicación. No están bien delante de Dios. Igual ustedes cuando vivían juntos no estaban bien delante de Dios porque no estaban casados. Y ahora, y más si tienen familia, si tienen hijos juntos, para mí él no está bien delante de Dios porque está dejando su responsabilidad de ser padre. Y en vez de casarse con usted y formar el hogar como Dios manda, está dejando de ser padre, está dejando a usted la relación que hubieran formalizado matrimonio, y está buscando otra relación de fornicación. Nada de eso está bien con Dios. Y déjeme animarte que si tú vuelves con Él, si tiene la oportunidad de volverse con Él, que solo sea casándose. Y solo si Él es cristiano. Porque unirse a una persona no cristiana está en contra de la voluntad de Dios. Si Él no es cristiano, déjalo ir. Déjalo ir. El consejo más duro que escuchar
en ese momento para usted, pero es la sabiduría de la palabra. Estoy convencido, déjelo ir si no es cristiano. Si es cristiano y pueden reconciliarse, solo vuelvan a vivir juntos si se casándose, no antes de casarse, después de casarse. Y si ese va y no regresa, déjame aconsejarte. Si empiezas a salir con alguien y busca novio y busca esposo, no entres en una vida impura. No empieces a vivir con alguien. No empieces a abrir esa parte de su vida hasta que se casen. Hazlo esta vez. Aprende de esa experiencia y hazlo esta vez según la palabra de Dios. Solo casándose y solo con una persona que es cristiana también. En cuanto lo siento por la situación, que el Espíritu Santo te dé consuelo y que te dé sabiduría y fuerza también para tomar las mejores decisiones según la palabra de Dios. La próxima pregunta es, ¿puede un cristiano estar ilegal en un país? ¿Qué pasa con aquellos hermanos cristianos en Estados Unidos que su situación migratoria no es legal? ¿Qué sucede si para estar bien con Dios, honrando el matrimonio a través de mantener unida la familia y cumpliendo con sus preceptos, se incumple con las leyes humanas? Wow, esta es una pregunta pesada y una pregunta cargada, más en nuestro tiempo en que vivimos. Yo nunca he predicado de ese asunto, nunca he enseñado públicamente de ese asunto, pero como hiciste la pregunta, es una buena pregunta. Y déjeme leerte algo que dice en la palabra de Dios. En Romanos 13, verso 1 en adelante dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, dice, toda autoridad es establecida por Dios. Y de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y a lo mejor que pueda, yo entiendo mucho de esa situación, lo difícil que es y la dificultad que hay en el país de uno y la oportunidad que hay en otros países y lo difícil que es hacer la cosa muchas veces según la ley. Pero lo que yo veo en la palabra de Dios, es imposible para un cristiano individual, en mi opinión, coincidir en lo que dice Romanos 13 de la autoridad establecida por Dios. Resistir a la autoridad humana es resistir a lo establecido por Dios y incurre condenación para uno. Entonces, si según la palabra de Dios hay que obedecer la ley y escoger vivir siendo cristiano, escoger vivir en contra de la ley, es en la ley que sea, es escoger un estilo de vida que está en contra de lo que Dios manda. O sea, es vivir con pecado persistente. Y el vivir una vida, especialmente con ese pecado, una vida que te lleva a mentir y vivir una vida de mentira y de decir mentiras por necesidad repetidamente. Y Jesús dijo claramente, Satanás es el padre de la mentira. Y los mentirosos en Apocalipsis 21:8 serán arrojados al lago de fuego. Mentir y vivir una vida que
que obliga a la mentira, en que uno está pues entrando en mentira habitual y continuo, y vivir una vida en que uno está quebrando las leyes del país en que está. Para mí, en mi opinión, para el cristiano individual, no es una vida que agrada a Dios. Y yo pienso que uno debe, para cumplir con lo que Dios dice, uno debe buscar vivir una vida conforme a las leyes humanas, porque es la autoridad establecida por Dios. Y sean buenas o sean malas, sean justas o injustas, es la autoridad impuesta por Dios. Y desobedecerla es desobedecer a Dios. Entonces, eso es lo que pienso que la palabra dice acerca de ese tema. Y mi consejo, si para la persona que está viviendo en esa circunstancia, que lee ese pasaje, lee la enseñanza de Jesús de la mentira y habla con el Espíritu Santo y haz lo que tienes que hacer para conformar tu vida a la verdad de Dios. Ese es porque más vale obedecer a Dios en nuestra vida y vivir vidas en que no estamos escogiendo practicar el pecado continuamente. Primero de Juan 2 habla mucho de practicar el pecado habitualmente, que no es señal de un cristiano, que no es lo que hace el Hijo de Dios. Entonces sería mejor hacer lo que uno tiene que hacer, sacrificando lo que sea, para salir del pecado y obedecer a Dios. Y con esa pregunta llegamos al final de este episodio. Si tú tienes una pregunta que quieres que contestemos en este programa, mándame las preguntas a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.